Título: El naufragio de la nave del barco, como a rey Sennacherib y Pablo representando al rey Ezequía. El relato del rey Ezequía a la prefiguración de Pablo enviado a Roma en una tempestad de mar. Ezequía, que significa fuerza del Señor a quien Yahvé ha fortalecido, como al que dice: es cuando estoy débil, entonces fuerte soy. Dice los escritos de los Hechos 27 y de 2 Reyes 18, que fueron esos 2 hombres escogidos por Dios. Pablo fue llevado a Italia para compadecer delante César. Navegaron sobre el mar por días en vientos contrarios y violentos. Pero de cierto os digo, al igual fue Ezequía con Sennacherib, por lo cual se negó a pagar los tributos. Y como a Pablo pasó una grande tormenta. Dice que venía la 14ª noche, y siendo llevado a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. De la misma manera, a los 14 años de su reino de rey Ezequía, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra toda la ciudad fortificada de Judá y las tomó. Pues así fue semejante en la nave del barco donde está Pablo, porque dice esta relación similar de las narraciones, que así echaron la sonda y hallaron 20 brazas, representando el rey de Asiria, Sennacherib, el cual duró su reino 20 años en la teología bíblica. Y sigue diciendo la historia que Ezequía estuvo en oración, y el ángel de Jehová fue en contra del rey de Asiria, pero de la misma manera fue como al ángel de Dios que yo sirvo, dijo Pablo, porque ninguno de ellos murieron, ni los marineros, solamente la nave del barco se perdió, al igual que el pueblo judío y el rey Ezequía, que se salvaron. Pero del otro lado, los soldados de Asiria hicieron naufragio en un sentido espiritual. El que tenga oído, oiga y entienda. Así pasaron las tormentas que venía hacia ellos. Porque siguiendo el relato de los hechos, dice: y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, y hallaron 15 brazas de la gracia, representando a los 15 años que le alargara la vida a Ezequía, lo cual vino palabra de Jehová a Isaías, para decirle que Dios escuchó su súplica, porque desde entonces cayó enfermo de muerte. Pero cuando venemos de nuevo en los hechos, temiendo dar en escolos, echaron, recuerda, 4 anclas por la popa, y esperaban que se hicieran de día, representando a los valientes, los esforzados, los jefes y los capitanes, en el campamento del rey Asiria, de Crónicas 32:21. Así que de cierto os digo, os preguntaré en todos los sentidos: ¿quién escapará de la nave del barco? Los soldados cortarán la amarra de esquife, y lo dejaron por perderse al entender espiritualmente. Si unos se salvaron obedeciendo a la palabra, no lo olvides. Otro preparado a luchar, oleada de guerrero, hablando espiritualmente, perdieron su propia vida y murieron en un solo día. Así que después dice los hechos
que todos comieron escuchando esta parábola. Y cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amaras del timón, y izaron al viento la vela de proa, y afilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, con una comparación del rey Ezequías con Sennacherib, y el relato para juntar Pablo llegando a Roma, hicieron encallar la nave del barco, y la proa, hincada, quedó inmóvil, mas aún la popa se abría con la violencia del mar, al entender espiritualmente. Porque en verdad os digo, si Sennacherib se volvió por tanto avergüenzado a su tierra, entrando en el templo de sus dioses, allí lo mataron a espada sus propios hijos, dice los escritos. Pero la hermosura del mensaje de esta asimilación dice que Pablo, cuando llegó a tierra, encendió un fuego, pero de las ramas encendidas salió y le mordió una serpiente. Todos esperaban que se hinchase o cayese muerto de repente, y habiendo esperado mucho, veían que ningún mal le venía. Cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Mas aún, también recuerda que Ezequías destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, lo cual hasta entonces los israelitas se hundían en la idolatría. Desde hoy os anuncio el Dios de Pablo que predicaba, quien es Jesús de Nazaret, veniendo de la descendencia de Ezequías, porque hay quien adoran lo que no saben, como al espíritu de Sennacherib son. Pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dice Romanos 11:16. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es buena, también lo son las ramas, como a la masa de higo, que fue la madurez de Israel, que se convierte en Cristo, el Rey de los judíos, que vino a sanar las naciones. Así de la misma manera os sanará como a Ezequías, y con la señal que la sombra retrocederá de 10 grados, porque lo fácil es que avance, pero no que vuelva atrás. En otras palabras, mirando la oscuridad que pasaron, representando a la responsabilidad del hombre para recordar de guardar los mandamientos de Dios hacia nuestras vidas. Así dice nuestro Dios, Señor Jehová.